Ahora sí, muy buenas tardes. Nos reunimos para un nuevo estudio del libro del Éxodo en este día que está tan lindo. Yo me lleno como de endorfinas cuando trabajo y tengo que hacer hartas cosas. No, no me gusta el ocio. El ocio como que lo tengo que ocupar en hacer otra cosa. Así que hoy día, un día de mucho trabajo, así que me veo, creo yo, muy feliz, aunque mi cara siempre es como igual. Pero para que lo sepan nomás, les comparto la pantalla del PowerPoint del día de hoy, del libro de El Éxodo, capítulo 24, la boda en el desierto. Sangre, banquete, misterio, el lápiz lazuli, lo conocen esa piedra, ¿cierto? Es tan bonita. Y vamos a hacer una exploración al acta de matrimonio más audaz de la historia universal. Em, Vamos a repasar un poco lo de las clases pasadas. Em, en los capítulos anteriores siguen una línea temática que hoy cambia. Hoy vamos a ver un capítulo distinto, no tan normativo como los que estuvimos viendo, sino más experienciales, por decirlo así. Y parto haciéndole una pregunta a ustedes. Si alguna vez, yo creo que todos, hemos firmado un contrato tan importante que tiembla la mano al firmar, porque uno no sabe si está todo correcto, todo bien, quizás la compra de la primera casa, o el mismo la libreta de matrimonio cuando uno firma que se va a casar, o ese primer contrato de trabajo que tuvimos en nuestras vidas que parecía un sueño ahí firmando un contrato de trabajo y ya nos creemos personas grandes. Y, y todos estos documentos tienen algo en común, que la firma nos pone en una nueva realidad, que antes de firmar ese contrato con la otra parte no teníamos vínculo. Y una vez que lo firmamos, ya nuestros destinos quedan entrelazados. Por muchos años en los ejemplos, quizá el más corto puede ser el contrato laboral, que nos pueden echar rápido, pero cuando compramos casa y es con crédito hipotecario es eterno. O el matrimonio, que también es para toda la vida, si todo sale bien, ¿cierto? Eh, y en el mundo antiguo no se firmaban los contratos con plumas elegantes, eh, se cortaban alianzas, es como se hacía. Y el capítulo 24 es como el clímax de todo lo que venimos viendo desde que Israel salió de Egipto. Aquí Dios no quiere ser una especie de amo lejano del pueblo de Israel, sino que quiere ser su compañero en el camino. Dios no quiere ser alguien que nos ve a nosotros como piezas en un tablero de ajedrez que Él mueve a su antojo. Eh, y eso es algo muy importante en nuestra teología luterana, que Dios no nos tiene a nosotros como sus monigotes. Em, los que piensan así caen a veces mucho en las preguntas de que, ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios me hiciste esto otro? Eh, Desde el Éxodo podemos ver que Dios es un Dios que nos acompaña, no un Dios que nos utiliza como sus juguetes y que conduce nuestras vidas de una forma programada, y que se nos va bien o nos va mal, es porque Él está jugando con nosotros, sino que Él nos acompaña en nuestro caminar. Y en nuestro caminar nosotros le bendecimos en los momentos de alegría, en los momentos de sufrimiento lloramos con Él. Venimos nosotros de los capítulos 20 al 23,
donde Dios entregó los 10 mandamientos, el código de este pacto, de esta alianza, las leyes sobre los bueyes, estuvimos viendo, sobre los préstamos, sobre la justicia social, pero ¿de qué sirven las leyes si no hay un compromiso mutuo? Es lo que nos va a meter este capítulo 24. Imaginen que les entregan un manual de convivencia de un edificio, pero nunca conocen al dueño ni firman eh, el contrato de arriendo. Eso puede ser algo que genera una inseguridad jurídica. Uno, cuando se va a vivir una casa, uno quiere firmar un contrato de arriendo con la contraparte, porque si no, uno no queda como en el aire. Y en general, cualquier trato que hagamos, en que no quede por escrito, sentimos que quedamos a la merced de lo que el otro dice. Así que para eso nos vamos a meter en el texto del capítulo 24, porque, mm, como les dije, en el mundo antiguo no se firmaban las alianzas, sino que se cortaban con sangre para entrelazar destinos, que es una costumbre que tenían muchos pueblos, hacer estos famosos actos de sangre. Yo me acuerdo que cuando era chico, una vez vi una película con un amigo en que hacían un pacto de sangre, dos amigos, y se cortaban una mano y se ponían la sangre el uno del otro. Y vamos a ser amigos para siempre. Y yo lo hice con un amigo, un pacto de sangre. Y ese amigo está conmigo todos los cultos del día domingo tocando la guitarra y cantando hasta el día de hoy. ¿Ves? No teníamos idea de esto del Éxodo. Vimos una película nada que ver de otra cultura, pero algo hay, algo hay. Nosotros lo hicimos de pintamono nomás, pues, pero aquí en el texto bíblico aparece un pacto firmado, por decirlo así, con sangre. Tuvimos ya los 10 mandamientos, el manual de convivencia, el deber, y hoy vamos a ver una celebración que sella el vínculo mutuo entre Dios y el pueblo de Israel. Es como el acta de matrimonio cósmica y en la dimensión de el ser. Eh, y es interesante cómo siempre se representa la relación de Dios con el pueblo de Israel como una especie de contrato matrimonial. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a hacer prevalecer esa idea, pero el matrimonio es entre Cristo y la iglesia. Una eh, similitud muy interesante que el apóstol Pablo nos hace ver. Así que comenzamos con la lectura, querida Miriam, por favor. Es cortito este capítulo, así Sí. que dale lectura, por favor. El Señor dijo a Moisés, sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen, y que el pueblo no suba contigo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre,
la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos. Y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. Y el Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés: Sube hasta mí al monte y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedras con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Y Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió al monte de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: Espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón, Ursel, no se entiende bien, que tenga algún pleito que se dirija a ellos. Y luego subió al monte. La nube cubrió el monte y la gloria del Señor se estableció sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Esto es Muchas palabra de Dios. gracias. Amén. Muchas gracias, querida Miriam. Ya empezamos a ver el nombre de un personaje que va a ser muy importante en la historia de Israel, quien es Josué. De hecho, hay un libro que viene después que tiene ese nombre, el libro de Josué. Y este es el nombre también que yo, en un periodo de mucho, mucho fanatismo, le puse a mi primer hijo. Y se llama Josué Lucas, que siempre me lo recrimina por haberle puesto un nombre tan raro. Pero bueno, vamos a ver mucho más de Josué en el relato del texto del Pentateuco. Y lo que tenemos que tener presente es que para entender el Éxodo aquí en este capítulo 24 debemos viajar mentalmente al segundo milenio antes de Cristo, allá en el antiguo cercano Oriente, donde hoy están estos conflictos bélicos. Siempre han estado así, parece. Los grandes reyes, los suzeranos, hacían pactos con los reyes que eran como menores, como más chicos. em, Estos tratados tenían una estructura fija, un preámbulo, un prólogo histórico, las estipulaciones, testigos y rituales que ratificaban el pacto. Eh, Según el académico que estamos estudiando mucho en este estudio del texto, valga la redundancia, el señor Andinach, en su comentario del Éxodo, nos señala que este capítulo no es una crónica periodística lineal, sino que es una composición teológica que une dos tradiciones distintas de cómo se selló una alianza. Por un lado,
la tradición de la sangre, que es un ritual formal, legal, sacrificial, y por otro lado, eh, la tradición de la comida, una experiencia mística, comunitaria, comer y beber en la presencia divina, donde aquí la fe es entendida como un encuentro personal directo con Dios. Y mientras que en la tradición de la sangre es entendida como un compromiso ético de comportamiento ante este Dios que me vincula con Él. Y el comportamiento de Dios conmigo también me vincula. Ah, ¿Por qué ambas tradiciones mezcladas acá? Am, Porque para el pueblo de Israel, la fe es tanto un compromiso ético como un encuentro personal. Desde la arqueología nos recuerdan que, aunque el relato está ambientado en el desierto, su forma final como que muestra una madurez de la teología de Judá, donde la ley y el santuario se volvieron el centro de la identidad nacional para sobrevivir a los imperios. Y aquí el Sinaí se convierte como en el lugar fundacional de la memoria de Israel. Eh, el Éxodo no es, y les repito una otra vez y otra vez, algo que pasó, que sucedió históricamente tal como se relata, sino que es algo que Israel recuerda después de siglos y siglos de tradición oral para saber quiénes son ellos. Quiénes son, de dónde vienen y para qué existen. Entonces, eh, el capítulo presenta un movimiento constante. Em, si metemos la lupa al papiro, podemos ver tres círculos de intimidad. Eh, los versículos 3 al 8 nos muestran al pueblo, al altar, las 12 piedras, la sangre, y aquí la relación es colectiva de mucha gente y mediada por la ley. En el capítulo, en los versículos 9 al 11 es como un poco más arriba, ya aparece la élite o las autoridades, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos que se pide que acompañen a Moisés. Todos ellos experimentando un banquete místico y la visión, y más arriba está Moisés y Josué, eh, con la entrada en la nube de la gloria y el fuego devorador de Dios. Es una estructura de círculos de intimidad. Dios invita a todos, pero solo Moisés entra como en este fuego devorador. Eh, por eso que para muchos Moisés es tan importante en la historia de Israel, como el fundador, el que tuvo la intimidad más grande con Dios. Y ahí es donde encontramos nuestra joya hebrea con la que estamos trabajando siempre, la palabra berit, que es alianza, pacto, que no es un contrato propiamente tal, un contrato donde si tú no cumples, yo tampoco cumplo. Aquí en nuestro derecho se llama como la condición resolutoria tácita, como que si tú no me cumples, yo no te cumplo y se acabó el contrato. La alianza, el pacto en el pensamiento bíblico, el verit, es una autolimitación de Dios. O sea, el creador del universo se amarra a un grupo de ex esclavos, lo que es una especie de revolución en el pensamiento de aquella época.
O sea, un Dios soberano renuncia a su libertad absoluta para ser fiel a un pueblo. Eh, es algo muy interesante, eh, que lo vemos después, más profundo en Cristo Jesús, quien se autolimita aún más, como dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, eh, que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de ser humano, siendo humillado y muerto y con muerte de cruz. Em, no es un azar la historia de Cristo, es como Dios se ha manifestado al pueblo de Israel desde estos momentos del Génesis, del Éxodo, y esta alianza tiene un peso, tiene una gloria, que es la palabra kavod. Solemos pensar en la gloria a veces como luz o resplandor, pero kavod es una palabra hebrea que viene de una raíz que significa ser pesado, es algo con peso, que la gloria de Dios no es algo volátil, es como la densidad, la concentración de su presencia. Entonces, cuando la gloria de Dios bajaba del Sinaí, es como si el cielo pesara sobre la tierra. Es una presencia que no se puede ignorar. Em, y por eso que los judíos dicen que la tierra, Dios habita en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies, y algunos, dicen algunos autores, que lo tomaban muy literal, y los que eran un poco más altos se agachaban un poco para no chocar con las patas de Dios. Por muy gracioso que suene, estamos hablando, insisto, de un pueblo, digámoslo, cavernícola, o sea, que tenía una cosmovisión del mundo distinta a la que tenemos nosotros, no una visión tan científica. Para ellos, la Tierra era, como les comenté cuando vimos el Génesis, un semicírculo, así, y tenía un final el mar, por lo tanto, y ese final del mar llevaba al abismo, y arriba de lo que ellos llamaban firmamento, que era esta capa que separaba las aguas de arriba del firmamento de las aguas que estaban abajo en el mar. Entonces, para ellos, cuando llovía era porque se abrían grietas en el firmamento, porque arriba de esta como cúpula estaba el agua. Em, y por eso que el Génesis dice, y separó Dios las aguas de las aguas y creó un firmamento, que es muy interesante, nos muestra su cosmología, su forma de ver el mundo, cómo ellos veían las cosas. Y esta palabra, el peso, la gloria de Dios, nos hace ver de que su presencia desciende en el pueblo de Israel de una forma densa, real, abrumadora, como si el cielo pesara físicamente sobre la tierra. Es una presencia imposible de ignorar. Y hay un misterio acá que nos aparece más adelante, el misterio de la sangre y el lápiz lazuli. Porque si miramos los versos 6 y 8, Moisés rocía la sangre sobre el altar que representa a Dios y sobre el pueblo. Y en esto muchos autores coinciden en que esto crea una especie de vínculo de consanguineidad. O sea, al compartir la misma sangre, Dios y el pueblo se vuelven familia. Entonces, si el pueblo sufre, Dios sufre. Si el pueblo rompe la ley, la herida le afecta a ambos.
Es una especie de transfusión de identidad. Y luego, en el versículo 10 nos dice que ellos vieron a Dios y bajo sus pies un pavimento de lapislázuli, eh, que era algo así como para ellos la gema en esos tiempos, una gema más preciosa de las que existían en el mundo antiguo, que la traían de lo que hoy en día es Afganistán y representaba el color del cielo en su estado más puro. Entonces, ver a Dios sobre este lapislázuli significaba que el trono de Dios estaba por encima del mundo, de todo lo creado, del cosmos, pero ha bajado a la cima de un monte polvoriento. Em, es algo eh, como de película para ellos. Em, Muy, muy, muy interesante este misterio. Como diría un autor, Brevard Shields, este capítulo resuelve la tensión entre un Dios trascendente, que trascendente significa como que está muy arriba, muy lejos, y un Dios inmanente, así como que está cerca de nosotros, que podemos comer y beber con Él. Em, lo mismo nos enseña Jesús acerca de la trascendencia e inmanencia, que son dos conceptos que se ocupan mucho en teología, que no les pido que se los aprendan, pero en el fondo lo que quieren decir es que nuestro Dios es un Dios trascendente, sí, por su grandeza, pero es inmanente, o sea, cercano, porque sabe incluso cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestras cabezas. Eso nos lo dice Jesús, reafirmando esta visión de un Dios que si bien es grandioso, trascendente, come con nosotros. Ahora, ¿qué nos revela Dios a nosotros acá? ¿Qué nos hace ver? Ah, nos muestra a un Dios que se deja ver. Este capítulo es un escándalo para cierta teología que dice que Dios es totalmente inaccesible, ilegible. Y aquí 70 ancianos vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Eso es una imagen muy potente. O sea, Dios se presenta acá no como un juez que va a dictar una sentencia en una oficina cerrada, sino que es un anfitrión que prepara un banquete. eh, y aprendemos que la santidad de Dios tiene una especie de peso, de connotación, incluso de peligro, porque dice que Dios los dejó ver y no los liquidó. Em, Cosa que ellos pensaban de quien estuviese cerca de la presencia de Dios. Al ser esta tan potente, podías caer muerto. Eh, por eso que al lugar santísimo del templo, del tabernáculo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a hacer lo que se llamaba el Yom Kippur, el día de la expiación, el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y este sacerdote entraba con una cuerda amarrada en su cintura, con unas campanitas, porque así ellos sabían que todavía estaba vivo. Mientras las campanitas sonaban, él estaba haciendo el ritual de rociar la sangre sobre el arca del pacto. Y si los sacerdotes que estaban afuera veían que pasaba mucho tiempo sin que sonaran las campanitas, decían, este se nos fue. La presencia de Dios tan poderosa liquidó a este pobre
y vil ser humano, y para eso tenían la cuerda para tirarlo hacia afuera. Entonces, esa era la visión que ellos tenían de una presencia de Dios muy poderosa, que acá se presenta como un escándalo. O sea, deja que lo vean y les permite seguir viviendo, y más encima comieron y bebieron. Eh, el Dios del Sinaí eh, no busca tener súbditos aterrados, busca gente que se siente a la mesa con él, busca eh, gente que sean sus comensales. em, ahí podemos ver una especie de espejo humano, lo que sería la libertad y la fragilidad de decir amén. Porque el pueblo responde libremente. Estamos decididos. Vamos a poner en práctica lo que Dios dice. Eh, el ser humano, en la teología del Éxodo, como les dije, no es un títere. Dios espera el consentimiento del hombre. La alianza, el pacto, solo es real cuando hay un sí libre. Y sin embargo, el texto nos pone una especie de espejo. ¿Podemos realmente cumplir todo lo que el Señor nos ha dicho? Em, Esto parece ser una respuesta entusiasta del pueblo. Es un preludio trágico a lo que va a suceder después en el capítulo 32, cuando ocurre la escena del becerro de oro. Es como que todo lo que están haciendo y prometiendo aquí, están comprometidos, consagrados con Dios. Sí, Señor. Después, en el capítulo 32, nos aburrimos de este Dios y volvamos a los ídolos. Eh, lo que muestra que nuestra voluntad es firme, pero nuestra naturaleza es igual frágil. Necesitamos la sangre de la alianza, que en el caso de nuestro credo cristiano es ya la sangre de Cristo, precisamente porque nosotros no podemos cumplir con todas las leyes, con con todo el pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios por nuestras propias fuerzas. Es algo que parece ser humanamente imposible y algo que Dios entiende. Y es por eso que nosotros como luteranos decimos que somos justos y pecadores a la misma vez, em, que es uno de los pilares de nuestra fe. Em, Nosotros no nos creemos gente perfecta, gente que está niveles por sobre los demás, porque Cristo nos salvó. Em, Sí, somos el pueblo de Dios. Sí, somos una nación santa, como decía el apóstol Pedro, un pueblo escogido por Dios, su iglesia, para anunciar las virtudes del Señor, para proclamar su palabra, pero somos igual de pecadores que el resto de los seres humanos, pero somos a la vez santos, porque santidad significa el apartado, el que está reservado para Dios. Y eso es algo muy bonito de nuestra teología luterana, que lo podemos ver aquí, incluso en los comienzos del Éxodo. Somos santos y pecadores, pero que caminamos con Dios. Si vamos a aplicaciones a nuestra vida diaria, a la práctica, podemos eh, tener acá tres puntos interesantes que yo ahí he anotado. En primer lugar, la firma de nuestros valores. Moisés escribió las palabras de Dios en un libro. ¿Qué valores tenemos nosotros
escritos que no son negociables en un mundo que es, no sé, líquido, un mundo que se deshace, que como que la palabra no tiene valor. eh, el compromiso de Éxodo 24 nos invita a tener en nuestras vidas piedras, fundamentos, y no solo humo, no solo emociones pasajeras, un fundamento en Dios que aunque nosotros la embarremos, nos apartemos, nos portemos mal, sabemos que siempre debemos volver porque tenemos una raíz en nuestro bautismo, en nuestra llenura del Espíritu Santo, que nos hace estar ligados en un pacto, en una unión con Dios. Sí o sí, eso ya ha sido firmado en nuestras vidas por la sangre de Jesucristo, que estamos unidos a Dios. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Otro punto que anoté ahí, las mesas de comunión, porque los ancianos simplemente comieron con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que convertimos nuestras mesas eh, por nuestra familia, amigos o incluso un extraño en un lugar sagrado, eh, en un lugar especial, en un lugar diferente? Muchos quizás me responderán para Navidad. Y sí, solemos nosotros los cristianos hacer de esa cena, de esa mesa de comunión un lugar distinto, pero también lo vivimos en el Pesaj y también lo podemos vivir en nuestros hogares en el día a día. La espiritualidad luterana nos recuerda que Dios se encuentra en lo cotidiano, en el pan, en el vino, en la conversación. No necesitamos estar en la cima del monte Sinaí para ver a Dios. Basta a veces con comer y beber con gratitud. Cada domingo en la Santa Cena, cada día en nuestras comidas. Martín Lutero en el Catecismo Menor nos insta a en familia a orar el Padre Nuestro cuando estemos juntos compartiendo la mesa. Eso es algo importante, que este texto también, desde la fundación de Israel, en esta memoria que ellos hacen, esta reconstrucción, lo ponen como un fundamento del origen de su pueblo. Y en tercer lugar, entrar a la nube. Moisés esperó 6 días antes de entrar en la nube al séptimo día. Hoy nosotros vivimos en una cultura de la inmediatez, ansiosa. A veces necesitamos sentarnos en la base de la montaña y esperar antes de poder entrar al misterio y escuchar la voz de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Pero nosotros estamos programados para lo inmediato, para que todo sea rápido e instantáneo. Y qué contradicción con nosotros mismos. Y esto es porque el mundo no nos forma así. Nos desesperamos hoy más rápidamente que antes. Decimos esas excusas típicas como que no tengo tiempo para nada. Y nosotros los luteranos tenemos esa carga de que nos cuesta decir sí al tiempo, a la vida en comunidad, y muchos aparecen solo para la Pascua de Resurrección y para la Navidad porque no tenemos tiempo, decimos. Pero si pensamos en nosotros años atrás, en nuestros padres, nuestros abuelos, que no tenían lavadoras automáticas, no tenían microondas, no tenían
duchas con agua caliente, tenían que calentar el agua en el invierno, qué sé yo, en ollas, en, en leña, y todo eso demoraba mucho tiempo. Y, y además tenían que trabajar, la jornada era de más de 8 horas, y, y muchos recordamos, qué sé yo, 20, 30, 40, 50 años atrás, cuánto tiempo nos demoraba hacer cosas que hoy hacemos en 1 o 2 minutos. Pero aún así, hemos dejado que esta cultura de la inmediatez se meta en nuestros cerebros y nos haga pensar de que no tenemos tiempo para nada. Les invito a reflexionar al respecto. Acuérdese de usted mismo, usted misma, hace 20, 30 años, cuánto tiempo le tomaba hacer cosas que hoy usted aprieta un botón y después le suena un timbre. ¡Ting! Y está lavada la ropa, está calentada la comida, sin necesidad de estar revolviendo. Uf, eh, para entrar a la nube, Moisés esperó. A veces para tener la voluntad de Dios en nuestra vida es necesario este periodo de reflexión, este periodo en el cual permitimos que la quietud y la calma de Dios inunde nuestros espíritus para que el día en que entramos en la nube de la gloria de Dios sea el día en el momento preciso para conversar. El texto dice que el pueblo respondió a una sola voz. En nuestra comunidad hoy, ¿qué cosas nos impiden a veces responder a una sola voz? Decirle sí a Dios, como le dijo el pueblo de Israel, todos juntos, sí, sí, Dios. Es algo eh, interesante. Em, por ejemplo, si se nos pide hacer algo. Yo me acuerdo que cuando yo era pastor bautista, los pastores bautistas tenemos un problema muy grande, que puede ser o no problema, que tenemos muchas reuniones administrativas. Esas asambleas que nosotros por estatuto tenemos como cada 2 años, en la iglesia en que yo estaba eran todos los meses reuniones de iglesia casi, y reuniones de directorio casi todas las semanas, y uno que ha vuelto loco. Y, y se proponían cosas que iban para el beneficio de la comunidad, para el crecimiento, y no siempre la comunidad respondía, sí, señor, sino que aparecían los que decían, no, esto nos va a costar mucha plata, no tenemos plata, no hay nada. Este proyecto que estamos planteando, yo creo que no va a resultar, porque mirémonos, o sea, no estamos en esa iglesia, se creían en los diezmos, decía, no estamos cumpliendo con los diezmos, por lo tanto, ¿para qué vamos a realizar esta actividad si nadie va a pagar? En vez de tener un espíritu como el de Israel. Sí, Señor, porque hay cosas que son discutibles, pero hay cosas que son de perogrullo de la identidad propia de la iglesia cristiana. Eh, es como que, no sé, juntemos dinero para la diaconía y todos debemos responder, sí, Señor. Ese es el espíritu para cualquier otro proyecto en que todos sepamos de que va en beneficio del reino de Dios. Segundo,
La sangre nos resulta un símbolo muy extraño hoy. Si tuvieran que usar un símbolo moderno para expresar que nuestras vidas y las de Dios están unidas, ¿qué símbolo usaríamos? Tercero, los ancianos vieron a Dios y Él no extendió su mano eh, para liquidarlos. ¿Alguna vez hemos tenido miedo de acercarnos a Dios por sentirnos indignos? ¿Y cómo altera esta escena que hemos visto acá, de gente que se pudo acercar directamente a Dios? eh, ¿Cómo altera esta escena nuestra percepción de ese miedo, de sentirnos que no somos lo suficiente ante Dios, que siempre estamos lejos? Eh, yo he visto gente, y no hace mucho, que no quiere pasar a recibir el santo sacramento de la cena del Señor, porque sienten que no son dignos. Judas compartió la cena con el Señor. Jesús no le dijo nada, le dio de el pan y del vino. Y en cuarto lugar, ¿cómo manejamos nuestras responsabilidades comunitarias cuando nuestros líderes no están presentes o están atravesando por sus propios momentos en la montaña, como Moisés dejando a cargo a Aarón? ¿Somos capaces de seguir con el sí, Señor, a pesar de que nuestros líderes no estén? ¿O vamos a saltarnos al capítulo 32 y vamos a hacer un becerro de oro y vamos a confiar el ser y qué hacer de la iglesia, lo que el mundo dice, y vamos a sacar la calculadora en vez de la oración para hacer nuestros proyectos, la calculadora en vez de la Biblia, en vez de nuestras confesiones? Les dejo esas preguntas y otras que tengan. Les dejo abierta la palabra sobre estas preguntas o cualquier otra duda o consulta que tengan del texto que hemos visto hoy. ¿Qué me dicen? ¿Qué me comentan? ¿Qué les ha parecido este capítulo 24? Sí, hable nomás. Bueno, así haciendo, mirando de principio a fin, realmente qué manera de unir la maravilla de la gloria de Dios. O sea, me dio como escalofrío cuando usted dijo, Dios se dejó ver. Yo creo que por ahí va la cosa. Cuando uno quiere ver a Dios en su vida, a veces cuesta mucho cuando uno está muy mal, mal emocionalmente, económicamente o por la muerte de un ser querido. A uno Dios como que no lo ve, como que se nubla. Pero al leer este capítulo me doy cuenta que está todo hilado. O sea, si seguimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, o sea, se nos va a dar esta iluminación, estas piedras nos van a dar vida, el lápiz láser va a ser brillante para nosotros, nos va a dejar vivir, vamos a poder respirar. Y lo más importante, la palabra me quedó dando vuelta, o sea, no tenía conciencia cuando yo digo amén, porque uno a veces repite las palabras y no tiene conciencia, pero la palabra amén, Dios respeta el consentimiento y en el fondo es como la alianza de uno con el Señor. O sea, la gracia de Dios se da no solo en la comunión, se da en todo momento, pero cuando formas la alianza, el pacto sagrado con Dios, en el fondo dices amén, porque estás de acuerdo, sí, Señor. Así yo lo interpreté, creo que es maravilloso el capítulo, pastor. O sea, yo he aprendido mucho porque no lo concebí así. La luz brillante es la gloria de Dios.
que se ve en las piedras, que se ve en los fundamentos de la iglesia, en las personas. Y cuando uno ve una nube que opaca la vida de uno, opaca la vida de cualquier persona o ser viviente, es porque uno está mal o porque necesita una ayuda, que es lo más importante, amparar al débil y al necesitado. Dios murió, Jesús murió por nosotros y esa es la prueba más grande por el ser humano. Eso, mi reflexión. Gracias, querida Miriam. Muy, muy linda reflexión. Oye, yo pienso que cuando ahí había la pregunta de qué símbolo también podría representar, digamos, a Dios, yo personalmente siempre lo veo como en el agua, a orillas de un lago, a orillas del mar, porque me da así como una tranquilidad, ¿no? Entonces siento como una paz, que es lo que simboliza también a Dios, por eso ese sería otro símbolo. Lo otro, cuando uno, digamos, o por lo menos cuando yo titubeo en decir algo, es porque tengo miedo de no cumplirlo. ¿Me entiendes? O sea, soy al revés de los chilenos. Sí, 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 sí. Yo a veces digo, no digo nada o digo, lo intentaré, porque no me gusta, digamos, comprometerme con algo que en un principio no lo sé. Hay cosas que necesita uno reflexionar para poder decir, sí, me comprometo. Amén, ¿no? Entonces yo, y lo otro, yo no sé por qué o en ese tiempo a lo mejor se le temía a Dios, porque ahora ellos no conocían, digamos, a Jesús que se hizo hombre y Claro, que era como un hermano mayor, podríamos decir o algo así. Porque yo creo que al contrario, o sea, uno tiene que no tenerle miedo, ¿no? claro. Sentir esa paz. Mm. Pero en esa época, en esos tiempos, incluso mucho Claro. después, toda la gente le tenía miedo a los dioses. Pues sí, si uno lee la historia de los dioses persas, los dioses griegos del Olimpo, eran dioses que si querían aniquilar a los seres humanos, iban y lo hacían nomás. Claro, porque era otro Entonces, concepto, eran dioses guerreros. claro, claro, y el Dios de Israel también es un, Ah, sí. lo van, a medida de que esto van haciendo y aumentando, luego los israelitas van a decir que Dios es el que les pega a los demás por ellos y mata a todos por ellos. Y eso va a ser algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Pero está eso, el sentido del miedo eh, a un Dios. Y este capítulo del Éxodo nos va mostrando cómo este Dios se va abriendo, mostrándose como un Dios diferente, un Dios que se relaciona con su pueblo, que firma un pacto de sangre. em, y es muy, muy bonita esta historia. Muy Sí, es bien. diferente a lo otro que habíamos leído, ¿no? Es, Sí, es como algo para el alma, una cosa así, ¿no? sí. Bueno, Te deja la- pensativo, Sí, te deja con el corazón como lleno. sí, Sí. sí, sí, porque la fe no es solo creer que Dios existe, sino que es sentarse a su mesa y aceptar que por su sangre, es una sangre que ahora es como que corriese por nuestras venas por la obra de Cristo Jesús. Em, la alianza ya se ha firmado. Acá el banquete en el capítulo 24 ya terminó. Moisés ya ha desaparecido acá el de la nube. Pero ¿dónde va a vivir Dios a partir de ahora? ¿Se quedará en la cima de la montaña inaccesible? En el capítulo 25, Dios le va a dar a Moisés los planos de una especie de casa móvil, lo que se va a llamar el tabernáculo. Así que no se pierdan la próxima semana el diseño del primer santuario portátil de la historia. Muy bien, tengamos una oración para terminar nuestro estudio el día de hoy. Oremos.
Señor de la alianza, del pacto. Te damos gracias porque no te quedaste en el silencio del cosmos, del mundo, del universo, sino que bajaste hasta nuestra montaña. Gracias por el lapislázuli de tu belleza, por el fuego de tu santidad. Danos un corazón decidido para obedecer, pero sobre todo danos unos ojos para poder verte en lo sencillo, en el pan compartido y en el hermano, la hermana que camina a nuestro lado. Que la sangre de tu promesa nos sostenga cuando nuestras propias fuerzas fallen. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridas. Que la bendición de nuestro Señor, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una de ustedes. Nos vemos en la próxima Muchas sesión. gracias. Nos vemos. Chao, Hasta luego. Gracias, chao. nos Que vemos. estén muy bien. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.